Buenas tardes. El Señor tiene propósito, ¿verdad? Me tocó a mí ser el ministro de la Eucaristía hoy para que yo dirigiera, así que en las manos del Señor estoy. Este Vía Crucis lo vamos a ofrecer por los matrimonios, por todos aquellos matrimonios que estén pasando por alguna prueba, para que el Señor derrame su gracia y su bendición sobre ellos. Con la reflexión de las estaciones del Vía Crucis, la comunidad cristiana reflexiona, profundiza en el ministerio de la pasión y muerte de Cristo. Esta devoción nos ayuda a comprender los sentimientos de Jesús y su gran amor por nosotros. Aunque puede haber exceso de representaciones, la tradición del Vía Crucis está muy arraigada en la fe de nuestro pueblo hispano, que capta como ningún otro pueblo el sentido del sufrimiento y de la entrega por el amor. Desafortunadamente, en ocasiones nos dejamos llevar por la pasión externa de Jesús y no consideramos la intención y los sentimientos que vivió en esos momentos. También celebramos la pasión de Cristo como algo pasado, a la que estamos conectados solo con el recuerdo. Me perdí. Desafortunadamente, en ocasiones nos dejamos llevar por la pasión externa de Jesús y no consideramos la intención y los sentimientos que vivió en esos momentos. O también celebramos la pasión de Cristo como algo pasado, a lo que estamos conectados solo con el recuerdo. La pasión de Jesús, resumida en su Vía Crucis, se sigue dando hoy en su cuerpo que está en la iglesia. Presentamos en este Vía Crucis un aspecto de la pasión de Jesús actualizada en los matrimonios. Esta visión diferente de la pasión de nuestro Señor nos puede hacer entender cómo los sufrimientos de la vida diaria matrimonial, al vivirlos con amor unidos a Cristo, pueden ser redentores. La pasión de Cristo entonces no es algo del pasado, pues es también nuestra pasión. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, qué fácil es condenar a muerte. Nos sale más económico condenar a muerte que dar la oportunidad a la vida. Y es que la vida ya no es algo importante para nosotros, sobre todo la vida de los indefensos. Hemos creado una sociedad a nuestra medida, en la que preferimos la comodidad, la fama personal o la tranquilidad egoísta que a la misma vida humana. La vida es el regalo más grande que puedes darle a un ser, y muchas parejas no lo valoran, ni quieren hacerse responsables de ese regalo y lo destruyen. Tan solo en Estados Unidos se realizan 1,5 millones de abortos al año, es decir, 200,000 cada día, o 171 abortos cada hora. Esto nos habla de cómo nos hemos acostumbrado a condenar a la muerte, rechazamos la vida. Cada día se renueva tu Vía Crucis en cada ser humano inocente que es quitado en medio como si fuese un mueble que estorba. Señor Jesús, nosotros también hemos sido responsables de condenarte a tu muerte, porque no hemos hecho nada para defender esas vidas inocentes que tú amas. Hoy te pedimos perdón por nosotros y por todas las parejas que no se hacen responsables del regalo de la vida. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, tú que siempre nos das vida en abundancia y lo haces todo bueno, porque eres un Dios de amor, te rogamos nos hagas experimentar ese amor para vivir con más responsabilidad nuestro amor de pareja.
y luchar en favor de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Segunda estación. Jesús carga la cruz camino del Calvario. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. En la relación de la pareja es muy importante saberse aceptar el uno al otro, con sus limitaciones y sus capacidades. Esta es una manera de responder a la invitación de Jesús de cargar la cruz de cada día y seguirlos unidos como esposos hasta que la muerte nos separe. Señor, qué tristeza que actualmente muchas parejas, en lugar de enriquecerse mutuamente con sus valores personales, huyen de la responsabilidad del verdadero amor que exige la decisión a amar, pues buscan soluciones inmaduras o pragmáticas como el divorcio o el rechazo, lo cual lleva a formar familias desintegradas y desunidas donde tu amor no está presente. Señor, qué alegría que muchas parejas aceptan la cruz de mutua aceptación y deciden ayudarse en sus limitaciones para crecer como una sola persona. En el amor encuentran la respuesta y la fuerza para entenderse, aceptarse y retarse a crecer y cambiar. Así la cruz no se convierte en una carga, sino en un camino. Señor Jesús, perdona a todas aquellas parejas que no quieren aceptar tu invitación a cargar la cruz de la mutua aceptación y viven por ese motivo cargando con su propia destrucción. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre bueno, concédenos a todas las parejas vivir siempre unidas con el amor del Espíritu Santo, que la fuerza de nuestro amor nos ayude a cargar la cruz de la mutua comprensión y aceptación, para de esa manera vivir en armonía y caminemos siempre unidos por un día alcanzar juntos el reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pequé, Dios mío. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, somos especialistas en señalar al prójimo cuando cae. Nos sale muy espontáneo señalar y acusar a los demás sin compasión. Se nos olvida que nosotros también podemos caer. También somos inflexibles y hasta crueles cuando señalamos los errores de nuestra pareja. Estamos ciegos por nuestra falta de comprensión. En lugar de ayudar a nuestra pareja, la hundimos todavía más. La mutua comprensión es un regalo tuyo que acrecienta la comunicación y el diálogo. Qué pena que no nos ejercitemos en esa virtud y que nos limitemos a mirar cómo cae nuestro compañero o compañera a la vida sin hacer nada. Qué mal nos vemos siendo solo espectadores de la caída de los demás. Y lo peor de todo es que nos sentimos mejores que ellos, como fariseos escandalizados,
escandalizados por los errores de nuestros hermanos. Señor Jesús, te pedimos perdón por las ocasiones en que nos hacemos responsables del regalo de la comprensión y por nuestra falta de amor. No somos capaces de ayudar y consolar a nuestros hermanos que caen. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, tú que quieres que nos amemos unos a otros, como nos ha amado en tu Hijo, te rogamos que nos haga experimentar como pareja el amor del Espíritu Santo, para que su fuerza nos ayude a comprendernos y apoyarnos durante toda nuestra vida. Por Jesucristo, Señor, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, qué inmenso dolor encontrarte con tu madre y con las personas que tanto te amaban. Pero ahora ese dolor se agudiza cuando miras el desamor, los celos, las críticas y los pleitos de las parejas con aquellos que nos has dado como familia política. Es tan fácil y agradable ser egoísta, indiferente y hasta crueles con los suegros o los cuñados, sobrinos, primos. Sin lugar a duda, Jesús, cada día revives tu Vía Crucis al mirar que el mandato del amor no lo practicamos. No nos amamos como familia, no nos comportamos unos con los otros como tus hijos. En lugar de encontrarnos con apertura, paciencia, buen ánimo con nuestra familia política, siempre vamos predispuestos mental y sentimentalmente para cobrarnos lo pasado, para hacernos los ofendidos o para burlarnos de alguno de ellos, sabiendo que es a ti a quien ofendemos primeramente. Jesús, en nombre de las parejas que desprecian los dones que el Espíritu Santo ha derramado en la familia política y por nuestras propias actitudes de rechazo a ellos, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, te pedimos nos concedas experimentar y compartir de tu mismo amor y que como pareja nos unamos plenamente a todas aquellas personas que tú mismo nos has dado como parte de nuestra familia, para que vivamos como tus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu madre afligida, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cirineo.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Jesús, qué tristeza constatar que entre tantas personas que te miraban cargar la cruz, solo una te ayudó a cargarla. Tal vez fue más doloroso para ti experimentar la pasividad de los demás que el peso de la misma cruz. ¿No estaremos repitiendo esta estación en nuestro matrimonio? Pues muchas veces somos espectadores pasivos de cómo nuestra pareja carga con la cruz diaria del quehacer, los problemas, el cansancio, las limitaciones personales, los hijos, pero ni siquiera recibe una palabra de aliento o una acción que manifieste nuestra solidaridad o nuestra corresponsabilidad. Jesús, cuando nos diste el mandato del amor, no le pusiste límite ni horario de oficina. En el matrimonio no se lleva la cruz por turnos. Nos hemos comprometido a llevarla juntos para toda la vida. Así es como expresamos nuestro amor responsable, pues la cruz de mi pareja es también mi cruz. Señor, queremos responder a nuestra vocación al amor y por ello queremos ayudarnos uno al otro a cargar la cruz como lo hizo el cirineo contigo. Perdónanos porque no hemos sido apoyo para nuestra pareja y hemos dado mal testimonio a nuestros hijos y amigos. Perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, tú eres la fuente de auxilio para nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes con amor nuestra cruz, a sostener con amor nuestra cruz de cada día y la de nuestra pareja, para que transformemos en cruces de gracia y de salvación, especialmente por los sacerdotes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, la tradición cristiana nos dice que una mujer compadecida de tus sufrimientos y humillaciones se acercó valientemente a limpiar tu rostro ensangrentado. Tal vez esa pequeña acción en sí misma no te sirvió de mucho eternamente, pero cuánto amor y comprensión experimentaste en ese sencillo detalle. Esa mujer creía en ti, por eso no le importó arriesgar a recibir ningún reclamo o castigo, pues bien valía la pena demostrarte con ese gesto su gran cariño. En el matrimonio tenemos empañado el rostro del amor por nuestra falta de fe en ti, porque no consideramos la dimensión sobrenatural del sacramento del matrimonio y nos amamos solo en el plano humano. Cuando nos alejamos de ti, no alcanzamos a ver el proyecto del Padre y nos encerramos en nosotros mismos. Luego, nada tiene sentido, ni la vida de los demás, ni la nuestra. Pero cuando se vive en la fe, es mucho más fácil
limpiarnos mutuamente nuestras faltas y errores. Y entonces, como la Verónica, ayudamos a nuestra pareja a seguir con la cruz de cada día. Jesús, queremos pedirte perdón por los momentos en que por la falta de fe no hemos sido capaces de limpiarnos mutuamente nuestras faltas, ni hemos considerado nuestro matrimonio como una gracia tuya. Te pedimos perdón. Perdón, Señor, perdón. Padre, revive en nosotros el compromiso del sacramento del matrimonio, que nuestra vivencia de fe nos mantenga siempre dispuestos a amarnos y a limpiarnos nuestras mutuas heridas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Amor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor Jesús, en muchas ocasiones no hemos podido ser humildes y no hemos correspondido con amor y respeto a la persona que nos diste como compañero para toda la vida. Por causa de los celos, la falta de comprensión y del diálogo, violentamos física o psicológicamente a nuestra pareja. El dolor y el rechazo que mi pareja sufre por este motivo es tu mismo dolor. El romance de mi pareja se va muriendo hasta llegar a la desilusión total, cada vez que yo actúo con violencia. Jesús, qué tristeza constatar que el ser que nos diste como tu mejor regalo para que en tu nombre nos ame, no lo valoramos y lo respetamos. En lugar de ser signo como matrimonio de cómo tú amas a la iglesia, somos por la violencia un antisigno. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, tú nos diste un ejemplo en Cristo del amor a la iglesia y en José y María un modelo del matrimonio. Te pedimos que acrecientes nuestro amor con el tuyo para desterrar de nuestra vida todo tipo de violencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por su preciosa sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Todos cantamos. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, al irnos alejando de nuestra relación como pareja por falta de comunicación, continuamos hoy tu Vía Crucis. Nos vamos muriendo como una planta por falta de agua. El amor que nos juramos se quedó como una promesa del pasado y desafortunadamente no la renovamos con nuestro diálogo diario.
¿Qué ejemplos tan edificantes nos diste al escuchar a los que nadie quería escuchar? Tus palabras, tu atención y tu cariño devolvieron vida a tantas personas. Y nosotros preferimos escuchar la televisión en la casa o el radio cuando vamos en el auto, y no tenemos la delicadeza de escuchar lo que mi pareja está viviendo en su interior. Olvidamos que el camino para ser una sola carne es la comunicación. Señor Jesús, perdón por no saber dialogar como pareja, pues preferimos el silencio que nos aísla o el ruido que nos bloquea. Por las veces que no hemos abierto el corazón a nuestra pareja y por la falta de nuestra comunicación no verbal. Te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre bueno, tú eres una unidad con el Hijo y el Espíritu Santo. Concédenos el don de la comunicación para poder ser reflejo del amor y cumplir tu proyecto de ser a tu imagen y semejanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para amar, dar alegría, felicidad. Darse a uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad. Darse a uno mismo, eso es amar. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, ¿cómo te ha de doler la desintegración de la familia por la falta de diálogo entre padres e hijos? Desgraciadamente, esta situación se agrava por la falta de atención y cuidado hacia ellos. Para muchos padres es mejor mirar la televisión o encerrarse en sus propios problemas y no darles la atención adecuada. No nos preocupamos por darles un espacio para comunicarnos con ellos, ni buscamos la manera de entenderlos. Preferimos ser autoritarios, mandones, capataces y raramente reciben una palabra de aliento, una caricia o unos minutos de atención. Si ellos caen en algún error, en lugar de ayudarlos, los regañamos y los rechazamos, y luego les reclamamos que no nos ayudan ni colaboran con nosotros. Jesús, perdona nuestra negligencia, porque no hemos sabido ser verdaderos padres, porque preferimos nuestra comodidad para darnos con alegría a nuestros hijos. Por esto te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre bondadoso, te pedimos que nos enseñes a ser verdaderos padres para tus hijos, que también son los nuestros, que aprendamos a darle ternura, comprensión y les ayudemos a crecer con sus cualidades personales, pero con todo el amor que, como padres, debemos brindarles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo
Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, si hay algo que no va contigo es la falta de perdón. Parece como si te hubieras dejado clavar en la cruz para darnos a entender que tus brazos están siempre abiertos para recibir a los que se acerquen pidiéndote perdón. ¿Cuándo aprenderemos que si no sabemos amar, no sabremos perdonar? Muchas parejas no saben pedirse perdón, pues piensan que van a perder su imagen de perfectos o que experimentan miedo porque piensan que su pareja los pueden considerar débiles y prefieren seguir adelante sin dialogar ni confrontarse maduramente. Esto va provocando un distanciamiento cada día más grande y entonces mutuamente se crucificarán, pero no para tener los brazos abiertos para perdonar, sino para morir llenos de amargura y resentimiento. Jesús, por las veces que nuestro orgullo o nuestras máscaras nos impiden pedir o darnos el perdón, por las veces que hemos dejado crecer el resentimiento y luego se transforma en deseo de venganza, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre de las misericordias, tú que constantemente nos perdonas, tú que nos has enseñado cuánto nos amas, pues no has dado a tu Hijo para que tengamos el perdón, y por medio de su palabra nos enseñas la importancia de amar a nuestros hermanos. Mueve nuestro corazón para entender, a perdonar y olvidar como tú perdonas nuestras ofensas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Caridad. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, si hay algo que no va contigo, es la falta de perdón. Parece como si te hubieras dejado clavar en la cruz para darnos a entender que tus brazos están siempre abiertos para recibir a los que se acercan pidiéndote perdón. ¿Cuándo aprenderemos que si no sabemos amar, no sabremos perdonar? Muchas parejas no saben pedir perdón, pues piensan que van a perder su imagen de perfectos, o experimentan miedo porque piensan que su pareja los puede considerar débiles y prefieren seguir adelante sin dialogar y confrontar maduramente. Esto va a provocar un distanciamiento cada día más grande y entonces mutuamente se crucifican, pero no para tener los brazos abiertos para perdonar, sino para morir llenos de amargura y de resentimiento. Jesús, por las veces que nuestro orgullo o nuestras máscaras nos impiden pedir o darnos el perdón, por las veces que hemos dejado crecer el resentimiento y luego se transforma en deseo de venganza, te pedimos perdón, Señor. Perdón,
Padre de las misericordias, tú que constantemente nos perdonas, tú que nos enseñas cuánto nos amas, pues nos has dado a tu Hijo para que tengas el perdón y por medio de su palabra nos enseñas la importancia de amar a nuestros hermanos. Mueve nuestro corazón para aprender a perdonar y a olvidar, como tú perdonas nuestras ofensas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Jesús, qué grande amor tuviste para con nosotros, que diste la vida por amor en la cruz. No es fácil morir por amor. Actualmente ya nadie muere por amor a otro, más bien se muere por amor a sí mismo. Para muchas personas es inaceptable que tú nos invites a dar la vida por nuestros hermanos, especialmente por nuestra esposa, nuestro esposo. Cuando en una pareja no se está dispuesto a morir uno por el otro, entonces los dos mueren. Y es en ese momento cuando nuestra relación como pareja es para ti como un nuevo calvario. Los azotes, las espinas, los insultos, la cruz, los clavos se vuelven a hacer presentes en tu nueva pasión de dolor, provocada por nuestro egoísmo, nuestros rechazos, nuestros odios como pareja. Allí donde debería de reinar el don del amor que nos has regalado en el sacramento del matrimonio, reina la muerte del desamor. Para ti es más doloroso cuando en una pareja muere el amor, que los mismos sufrimientos físicos que sufriste en tu pasión, porque eso significa que tú has muerto en el corazón de esa pareja. Jesús, por la tristeza que te causamos cuando dejamos que tú mueras en nuestra relación de pareja por la falta de amor, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, con tu presencia llenas de amor y de vida nuestra existencia, te pedimos nos hagas comprender y amar nuestro sacramento del matrimonio y nos des a tu Espíritu Santo para tener vida en abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Todos cantamos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
En esta estación queremos reflexionar cómo el mundo moderno nos seduce con los antivalores del amor. Qué atractivo se nos presenta la fama, el poder, el tener. El proyecto del mundo moderno nos ofrece el ser dioses. Nos ofrece 1000 disculpas para todas nuestras actitudes egoístas. El mundo moderno nos quiere justificar el rechazo de los valores del Evangelio y hacemos sentir cómodos en nuestra situación de pecado. Nos da miedo la cruz. Pensamos que ella es una maldición, pero con tu ejemplo y tu palabra nos has enseñado que la cruz es un camino, que la cruz es la expresión más plena del que ama. Solo el que ama es capaz de entregarlo todo. Jesús, queremos ayudarte a bajar de la cruz que nos pertenece. No es justo que tú estés clavado en nuestro lugar. Rechazamos la invitación que el mundo moderno nos hace al confort y a la vida fácil, y queremos dar la vida por los demás sin esperar recompensa. Señor Jesús, en nombre de todas las parejas y por las veces que no hemos sabido amar y rechazamos el sacrificio, porque aceptamos la seducción del mundo moderno, desvirtuando el verdadero amor, te pedimos perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre, tú que eres amor y de quien somos imagen, concédenos renovar nuestro amor como pareja y con la fuerza de tu Espíritu Santo, estar dispuestos a aceptar con amor la cruz de cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Todos cantamos. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. 14ª estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, si pudieras comparar tu sentimiento ante la realidad del divorcio, seguramente lo expresarías comparándolo como el estar enterrado en vida en un sepulcro frío y oscuro. Actualmente se constata un crecimiento del número de divorcios, lo cual indica que estamos siendo influenciados por la mentalidad de una sociedad permisiva donde el úsese y deséchese nos quiere hacer ver como normal, que el matrimonio es una institución meramente convencional y superficial. Qué tristeza cuando las parejas juegan a amarse y es entonces cuando el matrimonio pierde sentido. Qué tristeza para tu corazón la mentalidad de la sociedad actual que toma este bello don en el que expresamos nuestro amor y compartimos tu amor y el de nuestra pareja en un contrato comercial de compraventa o de renta. Los esposos temen más una demanda legal de su pareja que perder su amor. ¿Fue este tu proyecto cuando pensaste en el hombre y la mujer? Señor Jesús, te queremos pedir perdón por todas las parejas que por una u otra razón
han llegado al divorcio legal o espiritual. También te queremos pedir perdón por nosotros, pues por nuestra falta de diálogo o por nuestros comportamientos ofendemos y nos vamos alejando poco a poco de nuestro esposo. Perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Padre de amor, tú que has instituido el matrimonio como un sacramento de amor en tu iglesia, te rogamos que nos concedas la sabiduría y la fortaleza del Espíritu Santo para vivir con fidelidad los sagrados compromisos que adquirimos el día de nuestra boda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Cantamos el coro. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hoguera, como el fuego de mi hoguera. Eres tú, el trigo de mi pan, el trigo de mi pan. 15ª estación. Jesús resucita. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. En los planes salvíficos de Dios, la pasión y muerte de Jesús no tenían como meta y destino el sepulcro, sino la resurrección, en la que definitivamente la vida vence a la muerte, la gracia al pecado, el amor al odio. Como enseña San Pablo, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Y si hemos resucitado con Cristo, hemos de vivir según la nueva condición de hijos de Dios que hemos recibido en el bautismo. Así como Jesús no nos falló prometiendo la resurrección al tercer día, nosotros no podemos fallarles a los nuestros en la muerte de ciertos actos negativos que atentan contra la familia y vivir la resurrección de cambios nuevos que están o estarán incorporados. No será fácil. Los malos hábitos que estamos dejando a un lado estarán rondando el hogar para tentarnos y volver a ellos, puesto que conocen con detalle nuestras debilidades y saben en qué momento pueden llegar. La solución para vencer la tentación es recordar siempre que Jesús, a pesar de las dificultades y debilidades humanas que experimentó, nunca se dejó vencer. Por el contrario, salió victorioso y con la misión cumplida. Jesús resucitado, ayúdanos a verte como modelo en nuestra vida diaria, para así lograr también resucitar la familia, el matrimonio, los hijos y la comunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, después de recorrer paso a paso el camino de la cruz, concédenos la gracia de grabar en nuestra mente y nuestro corazón la imagen de tu Hijo crucificado,
en ese acto supremo de amor, con el que quebrantado la amargura y el sentimiento del dolor, convirtiéndolo en dulzura y medio indispensable de la salvación y la santificación. Que la constancia del dolor en nuestra vida conyugal sepamos responder con la constancia del amor y la intensidad del sufrimiento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cantamos Excelso Dios, pero con las manos. Excelso Dios, maravilloso Rey, grande y poderoso eres tú. Excelso Dios, excelso Dios, excelso Dios, maravilloso Rey, grande y poderoso eres tú. Hosana, 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 grande y poderoso eres tú. Hosana, Hosana, grande y poderoso eres tú. Amén.
Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, donde hay injusticia, donde hay duda, donde hay desesperación, donde hay tinieblas, donde hay tristezas. Oh Divino Maestro, concédeme que no tanto busque yo ser consolado, ser comprendido, ser amado, porque es en el dar, en el perdonar, en el morir. Jesús mío, como ya está terminando esta hora de adoración, renuevo mi fe y confianza en ti. Me siento renovado después de estos momentos de estar a solas contigo y me encuentro entre el número de los privilegiados como lo fueron tus discípulos que participaron de tu presencia real, dándome cuenta de que la visita que te he hecho será de poco provecho si no trato de llevar una vida mejor y dar mejor ejemplo. Estoy resuelto a emprender de nuevo mis deberes y asuntos con un renovado espíritu de perseverancia y buena voluntad. En mi vida trataré de amar a Dios y servirle bien y de amar también a mi prójimo, pues estos dos amores van unidos. Trataré de ser de verdad un discípulo perfecto. Jesús, ayúdame en esta resolución. Bendíceme, Señor, antes de irme, pero no me bendigas a mí solo, Señor, sino también a todos los aquí presentes y a todos los que no pudieron asistir, especialmente a los enfermos y moribundos. Bendice a nuestros hogares y a todos nuestros hijos. Bendice toda nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Concede el descanso a las almas de los fieles difuntos y llévalas a la luz de tu gloria divina. Así también nosotros, que te hemos adorado y hemos sido bendecidos por ti, aquí en la tierra podamos llegar a contemplar la radiante gloria de tu rostro sin velos en el cielo por toda la eternidad. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste en memoria de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. La libreta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Ofrecemos la misa de hoy por el eterno descanso de Ariana Jazmín Cuello, Ángel Heredia Marrero, Carol Linet Santiago López, Gloria Figueroa Rosa, Rosa Calzada y César A. Vargas. Por la salud de Mario y Armando Llanes, Mateo y Zuley Hugh Ramos. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que has preparado remedios abundantes para nuestra fragilidad, concede experimentar tu salvación con alegría y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues lo ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. Ahora, hermanos, les invito a ponerse en pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar?
Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, Él es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santas y buenas noches. Ya próximos a la Semana Santa, se nos presentan estas lecturas. La primera lectura del libro de la sabiduría, que vemos ya cómo se vislumbra 4 o 5 siglos antes de Jesús la misión del Mesías en contra de la corriente aquella que tenían muchos judíos que decían que el Mesías iba a venir con poder a restaurar la dinastía de Israel. Esa era una corriente. La otra iba a venir como el profeta Isaías, Elías, que se había ido y que regresaría en el carro de fuego a juzgar a todas las naciones, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, Jesús se inscribe en la corriente ya anunciada, la corriente del siervo doliente, anunciada por Isaías, predicada también por el libro de la sabiduría, y él se inscribe en esa corriente, la corriente de asumir el dolor con valor redentor. Hoy hemos escuchado una noticia, por ejemplo, en España, un señor, la mujer le pidió que le ayudara a morir y le dio un veneno en vista de la eutanasia, para que no sufriera más. O sea, para el que no cree, el sufrimiento no tiene sentido. Y más en este mundo de hoy, un mundo que teme a sufrir. Como todas las cosas son fáciles hoy en día, desde cocinar hasta el agua que la tenemos dentro de la casa, la electricidad, todas las cosas, no estamos acostumbrados a pasar trabajo. Y cuando viene una enfermedad, un dolor, tenemos el analgésico ahí a mano, pero si el analgésico no hace nada, me desespero. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ofrecer nuestros padecimientos a los padecimientos de Cristo. Los inconvenientes de la vida con los de Cristo, que sirven para la redención de la humanidad, por mis propios pecados y por los pecados del mundo entero, como se dice en el Rosario de la Misericordia. Simplemente vemos a Jesús hoy hablando abiertamente, mientras que los judíos querían agarrarlo, pero no había llegado su hora.
También recordemos el pasaje de cuando él predicó en su pueblo, la sinagoga, en Nazaret, y querían despeñarlo, y él se escurre entre la gente. No ha llegado su hora. Sin embargo, cuando llega Getsemaní, cuando llega la hora, él es el primero que pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Soy yo. Y ya, afronta la verdad, le da frente, valor y entrega su vida para la redención de la humanidad. Por eso, la gente dice, nosotros no, si este es el Mesías, pero es que el Mesías dicen que no saben de dónde vendrá ese misterioso Mesías. Y precisamente Jesús habla sin ambajes y dice, a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Más escándalo todavía. Se hace igual a Dios. Imagínate, por eso enseguida quieren agarrarlo y decir que es un blasfemo, pero no ha llegado la hora. Cuando le pregunten a Anás y Caifás, ha blasfemado. Él acepta, no calla. ¿Por qué? Por la mentalidad obtusa de aquellos legalistas que todo lo veían bajo el signo de la ley y no podían pensar. Después de tantos años, desde Moisés predicando al Dios único, que un hombre cualquiera, como lo veían ellos, se declaraba Dios. Se declaraba hijo de Dios. Yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, ese es Dios, es el que me envía. Entonces, les dice claramente, a ese no lo conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Fíjense las palabras, procedo de él. No es que proceda de la parte humana. ¿Qué decimos en el credo? Que procede del Padre, que con el Padre recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Precisamente, la gran novedad que nos trae Jesús, el cristianismo, el judaísmo nos trajo con Abraham el monoteísmo, un solo Dios. Con Jesús nos trae cómo es Dios por dentro. Dios de familia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es trino, es trinitario, pero es único Dios. Y ese misterio no lo podían entender los judíos y por eso dicen que se ha declarado hijo de Dios y merece ser condenado a muerte, porque es un blasfemo. Nosotros también hoy en día tenemos que seguir predicando en medio de este mundo que quiere rechazar a Jesús, este mundo que cada vez los poderosos de la tierra ignoran más
los mandamientos de Dios, ignoran más el amor de Dios a los hombres. Y nosotros tenemos que ser los testigos valientes de decir a este mundo que el único que salva es Jesús, que no es los políticos, que no es las reformas económicas, que no es el dinero, que no son los bienes materiales. Esas cosas no salvan. Podrán funcionar un tiempo, pero al final pasan. Todo pasa y lo único que queda es Jesús, aquel que viene en nombre del verdadero a decirnos y enseñarnos que solo el amor es el que permanece. Y por amor Dios mandó a su Hijo para que nos diera vida y vida abundante. Con estos deseos, hoy le pedimos al Señor para que los días que faltan para la Semana Santa, ajustemos las tuercas. Mañana, pasado mañana, el domingo, se leerá el famoso evangelio que dice: el que esté limpio de culpa, que lance la primera piedra. Revisemos cómo Jesús le da a la adúltera la posibilidad no solamente del perdón, sino también le echa en cara a los que tenían las piedras ya para lapidar a aquella mujer, le echa en cara que también son pecadores. Nosotros también hemos pecado, hemos faltado, y por eso tenemos que decirle al Señor: misericordia, por tu bondad, borra mi culpa. Que el Señor a todos nos bendiga, nos dé su paz. Que así sea. A Jesús, que dio su vida por nosotros y nos recrea con su gracia y su palabra cada vez que celebramos el misterio de nuestra redención, oremos con auténtica confianza y digamos: Jesús, sálvanos. Jesús, sálvanos. De la división entre los cristianos y entre las iglesias, de la soberbia y del pecado, Jesús, sálvanos. De las guerras fratricidas, del rencor y de las injusticias, de la desconfianza, de la despreocupación y de la superficialidad, Jesús, de una vida aburguesada, materialista, sin compromisos estables ni valores eternos, Jesús, de la mediocridad, del olvido de Dios y de la indiferencia, Jesús, de la rutina en la celebración de los misterios de nuestra salvación y de la tentación de creernos superiores a los demás. Padre, que quisiste darnos tu salvación y que eres el consuelo en nuestra peregrinación hacia ti, escucha nuestras súplicas y haznos penetrar en los misterios de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, te pedimos que, purificado por tu inmenso poder, este sacrificio que celebramos nos haga llegar hasta ti interiormente limpios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseña a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz: Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por ser hijos de Dios, digamos con toda confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos damos el saludo de la paz. Que la paz sea contigo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar pasando. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pido que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Amarte
Oremos. Concédenos, Padre, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, renunciando al pecado, recibamos en nuestro corazón la vida de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y lo acompañe siempre. Amén. El restaurante de Santa Bernardita esta noche tiene como menú una crema de plátano deliciosa, hecha con los mejores plátanos traídos desde Guánica, que dice aquí con bacalao. Guanimes con bacalao, frituras de mariscos, alcapurrias, bueyes, refrescos y agua. Los bueyes fueron cazados esta noche. Son frescos, son de hoy mismo. Pueden ir en paz. Tu sacerdote y hace ante tu altar sagrado. Consérvalo, confórtalo en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalo y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalo como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos, dígnate, Señor, bendecir. Amén. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las asechanzas del demonio. Amén. Tu poder, que divinos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo a la perdición de las almas.